Bienvenidos a Reporte Unidad de este viernes 28 de agosto de 2015. Estos son los titulares. Tragedia durante Mercal en Sabaneta de Barinas. Diálogo y paz, llamado de la Iglesia Católica. Persiste escasez de alimentos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. La semana cierra con dos hechos que llaman la atención. Mientras en Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro marchaba feliz en apoyo al estado de excepción en la frontera colombo-venezolana, una tragedia se registró en Barinas, y es que aproximadamente 5.000 ciudadanos fueron por alimentos y se encontraron con una tragedia. Una señora de 80 años murió durante un mercal en Sabaneta de Barinas y más de 70 personas resultaron heridas. El diputado suplente de esta región llanera en la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Camejo, confirmó los hechos que se registraron muy temprano en la mañana, donde murió aplastada por la multitud en desbandada la señora María Aguirre. El gobierno nacional instaló un mega mercal en una de las principales avenidas de Sabaneta. Pero es el caso donde había mucha cantidad de gente, entró en desesperación porque no empezaban a vender, que algunos policías lanzaron una bomba lacrimógena, originando esto la muerte de una señora, María Aguirre, y 70 civiles heridos que pasaron por el hospital José León Tapia de la localidad. Igualmente hubo 5 soldados heridos en la misma acción que ocurrió allí. Pero es el caso que un par de horas después que empezaron a vender comida, la comida que tenía el mercal, llegaron malandros, pistola en mano y asaltaron parte de la comida y la gente que estaba allí. Dolorosamente esto está ocurriendo donde acuna la revolución. Ya hace un mes aproximadamente en Sabaneta hubo una protesta masiva por la escasez de alimentos. Mira, es bueno que Venezuela sepa y el mundo que en Barinas no hay comida. La escasez de comida en Barinas era municipios como Sabaneta, como Libertad de Barinas, como Ciudad de Nutria, cualquiera, hay mucho menos comida. De tal manera de que aquí la desesperación es muy grande. Cuando ocurren estos mercales, la gente sale desesperadamente a ver cómo la consigue. Mientras, esta lamentable noticia recorría el país. Pasado el mediodía, la pareja presidencial llegó bailando cumbia al acto en Miraflores, que trajo gente de muchas partes. Así lucían las calles de Caracas, llenas de autobuses que trasladaron a los participantes a la marcha convocada por el gobierno nacional. Una movilización de recursos económicos en medio de una crisis que afecta a todos por igual. Un llamado a la paz y a detener la escalada de violencia que se genera desde el Estado contra el pueblo colombiano hizo el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, quien resaltó que el diálogo es la vía para resolver los problemas entre ambas naciones. Entre tanto, el arzobispo del Táchira, monseñor Mario Moronta, visitó la frontera. El cardenal Urosa apoyó la posición de representantes del clero venezolano como el monseñor Robert Luquer y el arzobispo Moronta, quien visitó personalmente la frontera este viernes para dar sus bendiciones a quienes han sido atropellados. Ha habido una gran cantidad de excesos y maltratos a ciudadanos colombianos deportados que por supuesto son totalmente reprochables y que deben cesar de inmediato. Es necesario que se respete la dignidad de todas esas personas y si bien es cierto que hay en la frontera muchos focos de delito, pues hay que buscar a los delincuentes y no simplemente arremeter contra ciudadanos comunes. Hizo un llamado a las autoridades a terminar lo más pronto posible el estado de excepción. Algo absolutamente desproporcionado. Las garantías no se pueden suspender simplemente por operaciones de tipo policial. Creo que eso es completamente exagerado y me parece que eso debe revertirse lo más pronto posible. Instó a ambas naciones a llegar a un acuerdo a través del diálogo. Que no haya escalada de conflicto entre Venezuela y Colombia. Es importantísimo que se tomen medidas prudentes, sabias, inteligentes y que resuelvan los problemas que sí los hay, pero que no se llegue a ningún conflicto. Necesitamos la paz,
y tenemos todos que trabajar por la paz. El arzobispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, emitió un mensaje en donde aseguró que es lamentable que sean los más débiles quienes sufren los rigores de medidas como las tomadas. Ante el cierre de la frontera y el estado de excepción, consultamos a los caraqueños, quienes rechazaron la actitud del gobierno de achacar los problemas generados por sus políticas ineficientes a personas inocentes. Otros expresaron que los colombianos no merecen el trato cruel e inhumano que les están dando. Desde hace 8 días, el gobierno, con la supuesta intención de acabar con el paramilitarismo, decidió deportar a los habitantes de la frontera, quienes han sido maltratados y despojados de sus hogares de forma arbitraria. Esto es lo que opinaron los venezolanos al respecto. Yo sí conozco mucha gente que vive justamente del intercambio comercial fronterizo. Y mira, y ahora está, como quien dice, viéndola bien negra, porque ni para un lado ni para el otro. Bueno, la verdad que esta confrontación está afectando mucho a nuestros hermanos de Cúcuta, ¿no? De Colombia, ya que ellos viven del comercio con Venezuela. Entonces, y por esa parte lamento mucho, ¿no? Que ellos estén siendo afectados. Indicaron que con esta actitud el gobierno está violando los derechos humanos de los ciudadanos afectados. Es una medida demasiada en contra de los derechos humanos. Creo que las partes diplomáticas han debido tomar de otra manera. Si hay algún conflicto entre un país fronterizo, se deben enviar por las vías diplomáticas, porque de verdad da pena. Me levanté llorando por lo que estaba pasando en nuestra frontera. Oye, los colombianos siempre han sido nuestros hermanos. ¿Por qué lo tienes que maltratar? Afirmaron que el bachaquerismo, la inseguridad y la existencia del paramilitarismo solo se resolverá con el justo cumplimiento de la ley. Representantes del movimiento estudiantil alzaron nuevamente su voz y acudieron a la sede de la OEA en Caracas para denunciar la crisis generada por el gobierno venezolano en la frontera. Jóvenes de distintas universidades del país presentaron una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, haciendo exigencias puntuales. Que velen porque se garanticen las elecciones en la fecha pautada por el CNE y por Tibisay Lucena, que es una rectora ilegítima. Decimos también que se convoque por los países miembros y que se presione a la Carta Democrática Interamericana de Derechos Humanos. Y también decimos que las declaraciones de Luis Almagro por la preocupación de venir a Venezuela y ser internacional no se queden en solo eso, en palabras, sino que cumpla con su rol histórico y que venga a Venezuela no solo con el tema electoral, sino también con el tema humanitario. Rechazaron el trato que se les ha dado a los ciudadanos colombianos deportados. Nosotros hoy como jóvenes y como sociedad venezolana nos solidarizamos con los colombianos y decimos que no están solos. El movimiento estudiantil llevará al Consejo Nacional Electoral un documento en el que resuman todas las exigencias para la realización de los comicios electorales. El cierre de la frontera no resolverá el desabastecimiento, ni hará que los productos básicos aparezcan mágicamente en los anaqueles. De acuerdo a la opinión del candidato por el circuito 5 del municipio Libertador y secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Durante una concentración frente al centro comercial El Recreo, el dirigente opositor, acompañado de militantes de la Tolda, indicó que mientras los venezolanos sufren un caos económico, el gobierno inventa ollas para desviar la atención de los problemas de escasez e inseguridad. Hoy nuestro conflicto no es un conflicto contra los colombianos, es un conflicto contra la inseguridad, es un conflicto contra el desabastecimiento. Nuestro conflicto es el conflicto contra la inflación que devora el dinero en los bolsillos de los venezolanos. Nuestro conflicto es un conflicto que tiene que ver con la lucha diaria de un pueblo que merece vivir mejor. Guanipa señaló que la persecución y el maltrato de colombianos en la frontera es una violación a sus derechos humanos. Durante la actividad recibió el respaldo de transeúntes de la zona. El biólogo y productor agropecuario Franklin Brito fue un hombre luchador a carta cabal, que le cantó duras verdades al gobierno de Hugo Chávez, cuya administración tuvo en sus manos el cese de la huelga de hambre que hace 5 años, tal día como hoy, puso fin a su vida. Franklin Brito es recordado por la Venezuela solidaria, próspera y unida, que lucha por llegar. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.